Bueno, innovar en entornos inciertos incluye muchas palabras que yo creo que están cobrando un nuevo significado, con lo cual precisamente el problema que tenemos ahora es que el entorno incierto de ahora no es para nada comparable a la incertidumbre que teníamos antes, ¿no? Y ese es el principal reto, es de repente, ¿no?, nos planteamos la innovación como algo que nos fuera ayudando a evolucionar en un entorno cambiante, incierto, evidentemente, porque certezas sobre los futuros no hay nunca, pero hasta ahora manteníamos un cierto grado de control sobre cuándo ocurrían las cosas y cómo iban evolucionando las cosas. De repente, lo que ha ocurrido es que ese control lo hemos perdido y de manera forzada nos encontramos en un entorno en el que las cosas van cambiando más rápido de lo que logramos percibir y además tenemos mucho menos control que antes sobre lo que está ocurriendo. Con lo cual, la incertidumbre la tenemos desde el punto de vista de qué cosas van a ocurrir a nuestro entorno en tantas dimensiones como nuestro consumidor, la tecnología que utilizamos, el entorno sociosanitario, la legislación, mil cosas que hasta ahora eran más o menos inmutables durante el tiempo o por lo menos poco mutables y en ciclos mucho más largos. Y de repente en 3 años tenemos un ciclo mucho más corto de cambio de casi todas las dimensiones que rodean nuestras organizaciones. Con lo cual nos tenemos que plantear cómo enfrentarnos a ello a través de la innovación. Si asumimos que la innovación ya es la nueva manera de pensar en el negocio, tenemos que entender cómo enfrentarnos a esa incertidumbre para que por lo menos podamos gestionarla de alguna manera y podamos sobrevivir en ese proceso, ¿no? Porque el problema además añadido de esa incertidumbre y de lo que estamos viendo ahora mismo es que en muchos casos está afectando a la viabilidad y sostenibilidad de los negocios, porque muchos de ellos, precisamente por no haber previsto gastos extra, por no haber previsto tesorería de reserva, por no haber previsto otros cambios que evidentemente este cambio tan grande no lo podíamos haber previsto, pero no estar preparados en ninguna otra dimensión. Por ejemplo, ¿por qué una empresa no tiene previsto qué ocurriría si dejo de vender durante 3 meses seguidos? ¿Puedo resistir o tengo que cerrar? Pues es una cosa que hasta ahora nadie se lo había planteado porque dices, bueno, es que aunque venda un poco, venderé. Pero si no vendes nada durante 3 meses, esa es una situación límite que nadie se había planteado. Bueno, pues en definitiva, el resumen de esa frase es precisamente cómo podemos enfrentarnos a esa incertidumbre, asumiendo que no la vamos a poder eliminar nunca, pero intentando que juegue, por lo menos, si no a nuestro favor, que sería lo ideal, no en nuestra contra. Pues hay diferentes elementos que nos van a ayudar a aproximarnos a ello. El primero y uno de los más importantes es una nueva visión de ecosistema que hasta ahora no teníamos. Es decir, las empresas durante mucho tiempo han estado viviendo, entre comillas, solas o de manera independiente, con los nuevos modelos de producción y en los cambios que hemos vivido desde los años 80, las empresas se han ido abriendo e integrando mejor con otras empresas, pero la dependencia del ecosistema y de tu entorno ahora es muchísimo más importante que el resto. Es decir, que si mueves una pieza, ahora la dependencia del resto de piezas de esa pieza es mucho más fuerte que antes. Por un lado, sirve para reforzar, porque evidentemente permite mercados más robustos, pero a la vez también te hace más expuesto a que una parte de la cadena de valor que tenga problemas te afecte 2 o 3 líneas por arriba al resto de la cadena de valor, ¿no? Y luego estamos viviendo pues, con todo lo que ha pasado con el consumo del consumidor final en determinados contextos, que ha afectado a empresas que han dejado de vender, que a su vez tenían sus proveedores y su propio ecosistema de proveedores, que también está afectado. Por ejemplo, el turismo también lo mismo, pues hoteles, cierran los hoteles, a partir de ahí una lista de empresas que no son hoteles y que son de otros sectores diferentes que tampoco pueden hacer negocio porque el hotel está cerrado, ¿no? Esa dependencia es importante. Otra de las cosas fundamentales es montar modelos operativos que sean flexibles, es decir, cambiar la estructura de las organizaciones para que se puedan adaptar mejor a los cambios que van a ir llegando. Es decir, no solo vale que yo sepa lo que va a llegar o que pueda anticipar algo que sea posible que llegue, sino que necesito estar preparado estructuralmente para poder adaptarme a ese cambio. Y eso significa que tengo que crear estructuras más flexibles y más ágiles. Otra de las cosas fundamentales, una manera formal de aproximarme a los futuros posibles, es decir, lo que llamamos prospección. Necesitamos encontrar maneras de recorrer escenarios futuros
y aplicarlos a nuestro negocio para entender en qué escenarios de negocio vamos a estar. Es decir, que si de repente el día de mañana un supermercado no permite tener más de 40 personas dentro, cuando tenía 120, es en ese escenario cómo funciona nuestro negocio. Pero si la legislación cambia y de repente pasamos a poder tener a 120 personas, voy a volver otra vez. Pero si voy a 80, ¿cómo vuelve a cambiar? Es decir, que necesitamos encontrar la manera de definir variables que nos definan posibles escenarios futuros y encontrar la manera en que esos escenarios afectan a mi negocio directamente. Y de esa manera voy a poder anticipar situaciones y pensar soluciones ahora que pudiera situarme en una mejor posición en ese momento, con menos riesgo, preparado o incluso aprovechando oportunidades que también se dan. Estamos hablando de reaccionar a problemas, pero a veces de lo que se trata también es aprovechar oportunidades de negocio y crear nuevos negocios. Este tipo de encuentros creo que son muy positivos y que introducen nuevos modelos. Una de las cosas que ha cambiado también es todo lo que tiene que ver con la formación y el empoderamiento online, no solo de alumnos y de escuelas, sino también de los propios empresarios y trabajadores. Creo que hay que explorar modelos digitales que aporten valor y que no supongan un lastre, sino más bien al contrario. Con lo cual, este modelo a mí me parece muy interesante. De hecho, yo no había hecho un planteamiento así antes, y eso que doy clases de todo tipo, porque al final terminamos siempre con modelos mucho más estáticos y en el fondo aquí hemos tenido un modelo mucho más dinámico. Quiero creer que los asistentes han participado de una manera diferente a si hubiera sido en una sala, en una sesión normal y corriente de formación unidireccional, y lo que creo es que esto hay que seguirlo evolucionando y mejorando porque es una buena herramienta y creo que puede aportar más valor.